Buenos días. Metodología para el manejo de la información. Planteamiento del problema. ¿Por qué el reciclaje no es una práctica realizada a diario en la mayoría de los hogares de la ciudad de Bogotá? Guía de observación. El propósito de la observación: identificar las variables que afectan que el reciclaje no haga parte de las prácticas diarias de los hogares en la ciudad de Bogotá. Variables o hechos a observar: cantidad de canecas en un hogar, cantidad de basuras separadas en ordinario y reciclable, hábitos reciclajes en los hogares. Duración y frecuencia de la observación. Se realizaron 3 observaciones en diferentes fechas. Poblaciones a observar. Descripción general. Se tomó como muestra de la población 4 hogares ubicados al norte de Bogotá, en donde variaba el número de personas adultas en el hogar, número de niños en el hogar, nivel socioeconómico y la condición si siempre había alguien o no en el hogar. Desarrollo. El evento ocurrió siempre que se observaba. Intensidad. En todos los hogares se presenta el caso en el que todos los desechos son depositados en la misma caneca sin ser separados previamente según el tipo. Latencia. Las familias, cuando sacan la basura para que el camión la recoja, no se detienen en separar los desechos. Duración. Se manifiesta durante la preparación de alimentos en el hogar principalmente. Frecuencia. Se manifiesta a diario. Conclusiones. Es indispensable realizar campañas de capacitación en los hogares para que las familias tengan la información necesaria del proceso de reciclaje. Se aprendió que no es posible considerar a todos los hogares por igual. Depende de la cantidad de personas, su manera de ser, edades, etc. Otro interrogante es: se quisiera conocer cuántos recursos son destinados a la capacitación de los hogares con respecto al reciclaje. Si tuviera la oportunidad de hacer una nueva observación, otro aspecto que se observaría sería el nivel de capacitación de cada hogar acerca del reciclaje. Elementos que se podrían utilizar serían las encuestas. Identificación del problema. ¿Por qué el reciclaje no es una práctica realizada a diario en la mayoría de los hogares de la ciudad de Bogotá? Causas. No existen hábitos de reciclaje en los hogares. Pocas canecas en los hogares para dividir los desechos. Desconocimiento de cuáles son los materiales orgánicos y cuáles son los reciclables. No existe compromiso con el cuidado del medio ambiente. Desconocimiento de las ventajas del reciclaje para el medio ambiente. Consecuencias: incremento de las basuras en la ciudad de Bogotá, disminución del espacio en el relleno sanitario. Conclusión final: calentamiento global. Hoy en día el reciclaje en la ciudad de Bogotá es un grave problema. Existen varias causas que ocasionan esta situación. La primera de ellas es que no existen hábitos de reciclaje en los hogares de la ciudad de Bogotá. Por consiguiente, son muy pocas las personas que conocen el procedimiento de separación de residuos, es decir, cuáles son los materiales reciclables y cuáles son los orgánicos. Y unido a esto, son pocos los que han invertido en las correspondientes canecas o bolsas necesarias para cumplir con las normas de reciclaje establecidas. Por otra parte, otra causa importante por la que el reciclaje no es una práctica diaria es la falta de compromiso de los hogares de la ciudad de Bogotá con el cuidado del medio ambiente. Es por esto que desconocen las ventajas que trae para el cuidado de los recursos naturales la correcta organización de los residuos para que sean procesados correctamente. Los mayores efectos que tienen las malas y escasas prácticas de reciclaje en los hogares de la ciudad de Bogotá es que la cantidad de basura día a día crece de manera desmesurada y por consiguiente el espacio en el relleno sanitario de la ciudad es cada vez menor. Teniendo en cuenta el efecto mencionado anteriormente, es posible concluir que si no se plantean prontamente políticas para incentivar el reciclaje y que se adopte como una práctica diaria, el problema de calentamiento global cada vez va a ser mayor, afectando al mundo entero. Ficha de lectura. La referencia bibliográfica es al artículo La acumulación de basuras como material geotécnico 2, comportamiento de las basuras, escrito por el señor Espinosa Silva y González García. Descriptores. Es un tipo de texto, es artículo. Tema o asunto del texto: comportamiento de la acumulación de basuras y funcionamiento de los rellenos sanitarios. Subtemas o temas secundarios: generación de lixiviados y propiedades de las basuras. Cuerpo contextual. Idea clave del texto: la basura puede ser tratada como un material geotécnico y en tal sentido las técnicas desarrolladas por la geomecánica son aplicables. En el relleno sanitario de Doña Juana, la componente más importante, la presión de poros, proviene de biogás,
durante las fases de descomposición de la basura, en las cuales ésta se produce y en consecuencia se constituye la principal agente detonante potencial de inestabilidad de estas fases. Identificación de la idea global del texto. Se busca entender el comportamiento real de las basuras en los rellenos sanitarios para de esta forma identificar si se pueden considerar material geotécnico. Intencionalidad del autor. Identificar si según el comportamiento de las basuras es posible tratar como material geotécnico al acumularlas. Pregunta que le suscrita al texto. ¿Es posible que a estas alturas desarrollar una estrategia para alargar el tiempo de vida del relleno sanitario de Doña Juana? Aportes que me hace el texto. Tener una visión más amplia del comportamiento de las basuras junto con el relleno sanitario de Doña Juana, ya que esta es una de las consecuencias de la falta de conciencia que existe en la ciudad de Bogotá acerca del reciclaje. Toma de posición personal frente al texto. Realmente es un tema muy interesante, un tema actual y un tema que de diferentes formas afecta a todos los ciudadanos. Léxico y conceptos nuevos. Lixiviados. Líquido resultante de un proceso de percolación de un fluido a través de un sólido. Geopies cono. Se trata de un ensayo de penetración estática con medida de las presiones intersticiales y consiste en hincar una punta cónica en el terreno para obtener, entre otros datos, la resistencia de esta punta, la penetración estática, el rozamiento lateral y la presión intersticial. Mencionar los conceptos nuevos o definitorios incluidos. La generación de lixiviados ocurre principalmente en la fase de evolución del relleno. Los lixiviados provienen del agua, lluvia infiltrada en el relleno mientras se está colocando la basura, el agua que se produce al compactar la basura húmeda y finalmente por la descomposición biológica que se inicia una vez se ha conformado el relleno. El máximo caudal de lixiviados debe producirse al menos teóricamente en zonas templadas, justo antes del cierre del relleno. Las ventajas del proceso de recirculación son sin excepción de orden ambiental. En cambio, las desventajas anotadas en relación todas con la pérdida de estabilidad o el deterioro de la estructura del relleno, o sea, con el aspecto puramente geotécnico. Marco conceptual. ¿Qué es reciclar? Reciclar es un proceso que tiene como objetivo principal reintroducir en el ciclo de producción y consumo aquellos productos y materiales obtenidos a partir de residuos. Además, con este propósito se convierte en unas alternativas más populares y comunes para reducir el volumen de los residuos sólidos. Este proceso consiste en recuperar algunos materiales de tipo específico, reciclables, que ya han sido descartados y que aún pueden utilizarse como insumos para elaborar otros productos o bien el mismo. Ventajas del reciclaje. Dentro de las principales ventajas del reciclaje tenemos el hecho de que permite disminuir la cantidad de residuos sólidos depositados en los sistemas de relleno sanitario y de esta forma se prolonga la vida útil de estas instalaciones. Al disminuir el volumen de los residuos sólidos destinados a los sistemas de relleno sanitario, los costos de recolección y disposición final son menores. El uso de material reciclable como materia prima en la manufactura de nuevos productos ayuda a conservar recursos naturales renovables y no renovables. Al reciclar ayudamos a desacelerar el calentamiento global al reducir las emisiones de carbono que la causa. Mostrando datos más cuantitativos, tenemos que para manufacturar aluminio reciclado se requiere solo un 5% de la energía que se requiere cuando se utiliza material virgen. En el caso del papel reciclado se economiza un 45% de energía y en el vidrio un 25%. La recuperación de una tonelada de papel reciclable economiza 3.700 libras de madera y 24 galones de agua. En conclusión, cuando se emplea material reciclable como materia prima para manufacturar nuevos productos, se protegen los recursos naturales y se ahorra energía. Reciclaje en Bogotá. Dentro del marco del Plan Maestro para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos de Bogotá, la ciudad debe implementar un programa de aprovechamiento de material reciclable. Para esto, después de su implementación, se ha establecido que como medida de control se maneje la figura de multas en las tarifas del aseo para aquellos hogares que no cumplan con este propósito. La alcaldía de Bogotá estipuló que el reciclaje en la fuente se dará con horarios establecidos que señalan que los ciudadanos deben sacar las bolsas blancas con los materiales reutilizables 3 horas antes de que pase el camión recolector por cada uno de los hogares bogotanos. De esta forma, los recicladores de oficio tendrán el suficiente tiempo para realizar sus labores de recolección. Así, la alcaldía busca aumentar el tonelaje pagado a los recicladores y disminuir el tonelaje que va diariamente al relleno sanitario de Doña Juana.
es el impacto ambiental de la construcción de la cultura de separación en la fuente. Sin embargo, como lo demuestran los resultados, luego de instauradas la norma en diferentes recorridos investigativos llevados a cabo por la prensa, se encontró que los bogotanos hicieron caso omiso de ella. Una de las principales causas fue precisamente el poco despliegue pedagógico que ha tenido esa iniciativa y por lo tanto el desconocimiento del correcto uso de las bolsas blancas y los residuos reciclables. Por lo tanto, no fue un simple desconocimiento de la norma, sino también la total ignorancia de cómo actuar al respecto. La biodegradabilidad de las basuras. En el caso particular de Bogotá, las basuras son de alto contenido material orgánico y alta húmedas, donde la degradación ocurre rápidamente y afecta profundamente la masa de desechos sólidos. Esta biodegradabilidad conduce a la desaparición paulatina de la materia sólida, a la creación permanente de más vacíos, los cuales terminan por colocar el relleno o su parte más vulnerable en una condición metastable, entendiéndose por este término la estabilidad no permanente y casi impredecible de un sistema. Muchas gracias.